Bueno, queremos darle especialmente la bienvenida al Padre Ariel, como algunos lo conocen, otros no, que hoy nos acompaña y que esperamos que nos acompañe siempre. Bueno, ahora vamos a comenzar la orquesta, que como siempre, la invocación al Espíritu Santo, y luego rezaremos el Padre Nuestro, por el Papa, y también por el nuevo arzobispo, García Cuerda, y luego una Begaria por nuestro movimiento, por los crucificados. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Dios, ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo. Danos gustar de todos los restos según el mismo Espíritu, para siempre de tus consuelos, por Cristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Divina Gracia, Ruega por nosotros. San Pablo, Ruega por nosotros. podemos tomar asiento y ahora vamos a Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, ahora vamos a iniciar a la Padre Galindo, que nos va a dar la charla de hoy, que es lo fundamental cristiano. Les queríamos decir que traten de tomar nota de la charla, porque después lo vamos a insultar para la puesta en común. Que por eso les pedimos mucha esperanza. Bueno, Padre Galindo. ¿Me escucho, no? Sí. Bueno, buenas noches de colores. Como me dijeron, yo soy el Padre Arildo José Ferrari. No es común mi nombre porque soy nacionalidad brasileño, misionero de los sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús. Vivo acá en Bogotá, Caracas. Desde diciembre estoy en Buenos Aires porque fui electo superior provincial. La función que el padre Leo Sampa hacía 3 años atrás, ahora toca a mí hacer, de llevar adelante toda una provincia que hoy corresponde a 3 países, Paraguay, Uruguay y Argentina. Bueno, yo soy cursilista desde el año 2010, hice cursillo número 17 por la Arquidiócesis de la Santísima Asunción, de la zona 4 de Limpio. Desde entonces vengo acompañando, asesorando el cursillo de cristiandad. También hice como ustedes todo el proceso de la escuela, Utrella, cursillo de cursillo, todo eso que pide para un dirigente, ese proceso yo también hice. Y bueno, y fui como 8 años asesor de la Arquidiócesis también del cursillo de cristiandad. Y ahora estoy con ustedes también para servir, ¿no? Y nos van a venir para hablar sobre el fundamental cristiano, que está en nuestra idea fundamental, tercera edición, ¿no? No sé si ustedes tienen, ¿no? En Paraguay fue muy difundida, nosotros estudiamos varias veces este libro, que es una regla, una norma, ¿no? Para un cursillista es bueno que conozca y tenga esto, ¿no? Y voy a presentar una parte, porque es muy interesante y largo, pero una parte donde habla lo fundamental cristiano. Pregunto a ustedes, ¿quién es el fundamental cristiano para nosotros como cursilistas? ¿Quién es? Cristo. Cristo. Cristo es lo fundamental cristiano. Pues viene la iglesia, la gracia, la fe, pero Cristo es lo fundamental cristiano. Por eso, esa parte vamos a hablar de la finalidad, donde dice sobre lo que es lo fundamental cristiano. Una pequeña introducción.
El movimiento es un movimiento eclesial que tiene una finalidad. El Cursillo de Cristiandad tiene una finalidad específica, concretamente en el ámbito de la evangelización. Nuestra misión como movimiento, finalidad es evangelizar. ¿Y cómo evangelizamos? No somos como los evangélicos o como la renovación carismática o como la catequesis. Tenemos un método especial que hablamos en 3 tiempos: el precursillo, cursillo y poscursillo, que es evangelizar nuestros ambientes, ¿no? La práctica de la misión de la iglesia es evangelizar. Entonces, en el amplio marco de la evangelización, el MCC encuentra el para qué evangelizar. No para qué hacer un cursillo de cristiandad, para encontrarnos con los hermanos. No hay un por qué y para qué. Por su existencia, su finalidad propia específica, como algo que caracteriza e identifica. Nuestra identidad justamente es hacer un anuncio jubiloso, el querigma como hablamos, pero jubiloso, con alegría, pero dentro de un método que en 3 tiempos, que es el cursillo, precursillo y poscursillo. Es el carisma del MCC que determina su finalidad propia, específica e inspira un instrumento para anunciar el Evangelio. El centro no es el anuncio del Evangelio, de la buena noticia. En nuestro tiempo, para que los hombres se conviertan a Cristo, para que se salven alma y para que sobre la tierra haya paz en la verdad y en la caridad. Es para que los hermanos, para que las hermanas puedan tener una experiencia de Dios, una experiencia de un hermano mayor, una experiencia de Jesús, y salven su vida, como pasó con ustedes, como pasó con nosotros en Cursillo Cristiandad. Ahí conocimos Papá Dios, conocimos que Jesús es nuestro hermano mayor, que somos templos del Espíritu Santo de Dios y pertenecemos a una comunidad que se llama iglesia. Y a partir de eso nosotros seguimos a Cristo dentro de nuestro carisma del MCC. 2. Descripción general de la finalidad. La finalidad del MCC es posibilitar la convivencia y vivencia del carisma. Esto es una convivencia, pero también es una vivencia del carisma, de lo fundamental cristiano, ayudando a descubrir y a realizar la vocación personal con respecto a la misma y promover así núcleos de cristianos que vayan fermentando del Evangelio en los ambientes. Por ejemplo, ¿qué ambientes nosotros podemos evangelizar como cursilistas? En la catequesis no hace falta porque están los catequistas. En la misa no hace falta porque está el cura. ¿Dónde tenemos que evangelizar nosotros como? ¿Dónde el sacerdote? En el trabajo. En el trabajo, en la familia. en la familia, en el vecindario, en las comisiones, en la política, en esos ambientes donde, entre comillas, podemos llamar ambientes paganos. Y nuestra misión es transformar estos ambientes paganos para ambientes cristianos, con mentalidad cristiana. Para que tenga un cambio de mentalidad, para eso hay que tener un cursilista ahí, ¿no? Para que haya. En Paraguay, un tiempo, uno de los presidentes era cursilista. Y después que salió Lugo, entró él. Pero no hizo buen testimonio de vida, lastimosamente, ¿no? Pero como cursilista tenemos que dar ejemplo en un cargo arriba o acá. Somos lo que somos, donde estamos, ¿no? Evangelizar. Aspectos esenciales de la finalidad del movimiento. Ofrecer una vida nueva a la persona. Nosotros, con un cursillo de cristiandad, ilusionamos a las personas. Como hicieron con nosotros cuando hicimos cursillo, salimos ahí queriendo cambiar el mundo, ¿no? Queriendo llevar adelante el mundo porque ahora conocí a Dios y quiero renovar mi familia, ¿no? Entonces, pero lo más esencial es ofrecer una vida nueva. Ya no somos más
el hombre viejo de antes, ya no somos más la mujer vieja, no por la edad, por la actitud que teníamos nosotros en la vida de pecadores y todo eso. Salimos de un cursillo renovados, que surge del encuentro con Cristo. Quien renueva a la persona no son los rollos, no son la comida del cursillo, que seguro que es rica y todo eso. ¿Quién es? Es Cristo. El encuentro con Cristo. No sabemos en el momento que tenemos el encuentro con Cristo, donde cada uno va a tener su encuentro con Cristo. Por ejemplo, ahora tenemos el cursillo de las mujeres, ¿no? En agosto. El cursillo son 3 días y 1 noche. Y cada uno tiene una experiencia distinta, ¿no? Algunos pueden hacer la experiencia dentro del cursillo, ahí no rollo gracia, otro que soy yo, nos momentos, otro pueden hacer en la clausura, otro día, pero va a llegar el momento del encuentro personal con Cristo, porque el cursillo es de Cristo. Cristo es lo fundamental. Entonces, que surge del encuentro con Cristo, con uno mismo y con los demás. Yo me encuentro con Cristo, yo me encuentro conmigo mismo y yo me encuentro con los demás. Mire qué lindo nuestro carisma y nuestra identidad y la finalidad. Por eso es lindo, es bueno la comunidad cursillista, ¿no? Encuentro con Cristo. Y que se desarrolla en el fundamental cristiano número 3, número 97. Dice ahí: para el MSC lo fundamental cristiano radica en, primeramente, como ya dijimos, en Jesucristo, en Cristo, en Jesús. Lo esencial, lo fundamental del amor de Dios. Es en Cristo que el hombre tiene su encuentro con Dios Padre y en el Espíritu Santo. El movimiento de cursillo cristiandad es cristocéntrico. A la gente que, ¿por qué en un cursillo, no sé, en Argentina, pero en una experiencia que yo tengo, fueron cuestionados muchas veces, ¿por qué no hay un momento mariano? ¿Por qué no hay un rollo mariano? ¿Por qué? Porque María está en el silencio, siempre estábamos ahí rezando, pero el cursillo en sí es cristocéntrico. Fue muy bien pensado, ¿no? Y pone Cristo como centro. De Cristo sale todo. De Cristo. Por ejemplo, yo suelo hacer la pregunta en un cursillo cuando doy rollo sacramento y pregunto a los cursillistas ahí, ¿no? ¿Cuántos sacramentos tenemos? Yo pregunto a ustedes, ¿cuántos sacramentos tenemos? 7. ¿Cuántos sacramentos tenemos? Mira, mire bien que a mí pregunto. Yo hablo más o menos castellano, como dicen en guaraní, va ahí, ¿no? Pero voy a preguntar de nuevo. Esté atenta a mi pregunta. ¿Cuánto? Padre, por favor, no hable nada. ¿Cuántos sacramentos tenemos? 1. Pregunta lógica. Cristo. Y ahí sí la respuesta a la otra pregunta más difícil. ¿Cuál es el sacramento? De los sacramentos es Cristo. De Cristo salen los otros sacramentos. Claro, la iglesia tiene los 7 sacramentos, pero los sacramentos que era un ejemplo claro, y otros, cuando el Padre hace la consagración, dice después, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Bueno, hay el sacramento del bautismo. ¿De dónde viene el sacramento del bautismo? De Cristo. La Eucaristía, en el tal centro, es Cristo. La confirmación del Espíritu Santo, todo está Cristo. La unción de unción. Entonces, de Cristo es como este cuadro de la Divina Misericordia que salen esas luces, ¿no? De Cristo salen los otros sacramentos. Entonces, para el movimiento, para nosotros, lo fundamental es Cristo. Cristocéntrico. Pues viene la gracia, ¿no? La gracia, ¿quién es? El rollo más importante del cursillo. El rollo más importante del cursillo. ¿Pero qué significa gracia? Gracia igual a... No. Gracia igual a Cristo. Cristo es la gracia.
No, rollo gracia, seguro que el Padre, cuando da rollo gracia, lo explica bien. La gracia es Cristo, no con letra mayúscula, no las gracias. Don de Dios en Cristo, ahí está. La gracia, don de Dios en Cristo que se ofrece a cada persona para vivir en comunión con ¿quién? Con Él. Otro ejemplo, ¿no? Cuando hablamos para una, estamos nerviosos, queremos patear todo y hablamos para la persona o para la suegra, usted es una desgraciada. ¿Por qué hablamos que una persona es desgraciada? Porque no tiene gracia. Eso está lejos de la gracia de Dios que es Cristo. Una persona llena de la gracia porque está cerca de Cristo, está con Cristo, para vivir en comunión con Él. Después viene la fe. ¿Qué es la fe? La respuesta. La respuesta. Pero antes de la respuesta, ¿qué es la fe? Un don de Dios. Es un don de Dios. Y este don de Dios, el hombre da una respuesta a Dios. Sí o no, no para seguir a Cristo. Entonces, el sí existencial del hombre a Dios revelado en Cristo es la aceptación del plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Plan de salvación de Dios. Que todos lleguen al conocimiento de la verdad. ¿No? Que todos se salven. Dios quiere que todos se salven. Miren, la persona más terrible bandida que soy yo, que llegó a matar 4, 5, no sé cuántos sicarios, por ejemplo, hasta esa persona Dios quiere que se salve. Entonces todos, sin excepción, Dios quiere que todos se salven y que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Y la verdad es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Verdad? Es Cristo. Dentro de ese plan de Dios. También, otro fundamental cristiano, la iglesia. Nosotros aquí somos una iglesia. El templo, todo bien, muy lindo, pero somos la iglesia de Cristo, la iglesia viviente de Cristo, miembros de esa iglesia. Como un lugar en que se encuentra Cristo y en Cristo al Padre. La iglesia, junto como hermanos, encontramos a Cristo, y si encontramos a Cristo, encontramos también al Padre, en Cristo al Padre. El encuentro con Cristo, la vida de gracia, el camino de la fe, todos ellos se viven en la iglesia, cuerpo místico de Cristo. Cristo cabeza, nosotros somos miembros de este cuerpo. No, somos miembros de este cuerpo que Cristo es la cabeza. Y la vivencia de lo fundamental cristiano, ¿no? Como cursillista. Vivir lo fundamental cristiano es también compartirlo en la amistad, porque la vivencia cristiana es convivencia. Yo vivo mi vida cristiana, tengo fe, pero convivo mi fe con los demás. Lo que estamos haciendo aquí hoy. Mucha gente que dice así, a nosotros sacerdotes: ah, padre, yo no voy a la misa, yo no voy a la iglesia porque yo rezo en mi pieza, hablo a Dios y todo eso. No. Bueno, cada uno tiene libertad de hacer lo que quiera con la vida, ¿no? Yo puedo vivir mi fe en mi 4x4, en mi pieza, pero yo no comparto con los demás, no convivo con los demás. Entonces no tiene sentido mi fe. ¿Para quién Jesús vino? Para los que estaban cerrados. Cuando entró con las puertas cerradas, entró y dijo: la paz esté con ustedes. Pero después envió: vaya, de 2 a 2, anuncia el reino de Dios. Nuestra vida es convivencia con los demás. Y eso supone, primeramente, un triple encuentro con uno mismo, con Cristo y con los demás. Eso debemos hacer que nuestros futuros cursillistas, que este año van a hacer, que tengan ese triple encuentro. Y esto está montado el cursillo de cristiandad. En ese sentido, que uno tenga un encuentro con Cristo, un encuentro consigo mismo, un encuentro con los demás. ¿No?
Dentro do cursilho de cristandade se dá esse triple encontro. Depois um processo de conversão, em 3 etapas. Miren, isso é para todos, para nós outros sacerdotes também. A conversão é um processo. Não é porque uno vai a um cursilho 3 dias e uma noite que se convierte 100%. Não é assim. Sempre é para começar um processo de conversão. E para nós outros, como cursillistas, é conversão consciente, tomar consciência da nossa vida, que vai crescendo, crescente. E conversão vai crescendo. Cada vez vou deixando algo, vou me purificando, não? E eu comparto minha conversão com os demais. Vocês tiveram uma experiência distinta com a experiência que eu tenho, personal e comunitária. Quantas pessoas que foram cursilho, que saíram animados, segundo convertidos, dentro de 15 dias volveram a cair? Não? Normal isso. Cair e levantar, não? Imaginem-se vocês um personagem ou um apóstolo que Jesus deu muitas oportunidades a ele de conversão. São 2, pero uno que é conhecido, todos conhecem, pero uno mais, Simão Pedro, por exemplo. Quanta paciência Jesus teve com Simão Pedro. Llamó, le enseñó, falhou com ele, dudou, le cortou a oreja del outro, desobedeció, não, lhe negou. Quantas vezes negou? 3 veces. 3 vezes lhe negou. Pero igual, Jesus sabia que Pedro um dia ia ter a conversão. E se converteu, lhe ofereceu a Pedro a chave da igreja. Distinto que de São Judas, por exemplo. Não? Que falhou, que vendeu e isso o que isso não quedou no grupo. Por isso, a conversão nossa de todos os outros é um processo. E quando termina o processo? Quinto dia. Muito bem. O quinto dia. Eu sempre hablo no cursilho, diz que os nossos defuntos se vão no quinto dia. Mas às vezes há um 6º dia. Para aqueles que vão no inferno, se não siga Cristo. Não? Bueno, uma experiência que desenvolve em torno de la amistad com Cristo através da oração. Nós outros cultivamos a amistad com Cristo através da oração personal, comunitária, familiar, não? Sim, temos que orar. Los sacramentos, interessante, ter uma vida sacramental em dia, de maneira muito especial, o sacramento da Eucaristia, o sacramento da reconciliação. Não? A palavra de Deus, a reflexão diária da palavra de Deus, a comunidade de hermanos e a responsabilidade apostólica. Não? Temos a responsabilidade juntamente com a pastoral. Que seja com os pobres, que seja na catequese, que seja com o movimento, o cursilho, há uma responsabilidade e devemos ser responsáveis por aquilo que nós outros assumimos também. O presidente, ele tem que ser responsável por seu compromisso como presidente e assim por delante. Mas o mais importante na nossa vida de oração, se eu sou uma pessoa que rezo, vou ser fiel aos sacramentos. Não? De maneira muito especial, a Eucaristia e a reconciliação, e também vou ser fiel à escuta e à reflexão da palavra de Deus. Para toda persona, la propuesta a una vida nueva que hace el MCC una propuesta a todos los hombres, pero con preferencia para los alejados. ¿Quién son los alejados? O Francisco usa muito esta palavra, os alejados. São aqueles bautizados não evangelizados. Aqueles que
vêm na igreja quando tem um sacramento, um bautismo, um matrimônio, se é que quando vêm, ou quando acompanhar um defunto, não? Algo assim. Não nos alegado a eles, nós devemos ir ao encontro deles. Quizás está cerca, nossos vizinhos, no trabalho, onde conhecemos a gente, a esto devemos fazer a proposta de uma vida nova. Aqueles que não han conhecido ou não han aceitado plenamente a Cristo. Isso já está comprovado que mais de 70% são bautizados, pero não evangelizados. Nós como sacerdote temos uma experiência, por exemplo, quando vamos realizar bautismo e vêm os padrinhos, os padres, nenhum nem faz com a igreja, pero querem bautizar. Acá não é tanto, pero em Paraguai, a experiência que eu tive nesses anos, bautizava assim de 10, 15, 40 vezes, llenava a igreja de ninhos, padres e padrinhos, pero terminava o bautismo e não apareciam mais. Porque são gentes bautizadas, pero não evangelizadas. E mientras não tem um encontro personal com Cristo, não vão seguir a Cristo. É assim? Se miramos nossa vida, em que momento começamos a seguir a Cristo? No momento que tivemos um encontro personal com Ele. Antes, por cumprimento. Bueno, seguindo sua proposta sobre sua própria vocação. Isso é muito interessante, este ponto que está na nossa ideia fundamental, terceira edição. Já estava na segunda, pero volveram a carregar a terceira. O MCC pretende ajudar a cada pessoa a descobrir e a realizar 3 dimensões básicas da vida. Esto, o MCC quer ajudar que todos possam primeiramente descobrir sua vocação. E aí está o primeiro ponto, a vocação humana. O que é a vocação humana? Quando recebimos a vocação humana? El día de nuestro el día de nuestro nacimiento, la vocación humana, día que yo nací hombre, no las mujeres, día de nuestro nacimiento. La vocación es una vocación porque ¿quién nos llamó a esta vida? Dios. Dios me llamó a la vida. Nosotros fuimos los campeones que llegamos ahí para los primeritos, nuestros hermanitos que quedaron atrás. Nosotros llegamos y venimos a la vida. Es la vocación, regalo de la vida. Por eso debemos cuidar la vida como la cosa más preciosa que tenemos. Después viene la vocación a la vida cristiana. Ahí sí viene el bautismo. Y una pregunta que a mí me gusta hacer siempre. Pregunta que sabemos la fecha de nuestro cumpleaños, ¿verdad? ¿Y por qué sabemos? Porque cada año hay fiesta, para, cerveza, asado, torta. Le pregunto, ¿quién de ustedes sabe la fecha de su bautismo? Bueno, quien no sabe, dejo como tarea descubrir la fecha del bautismo. ¿Y por qué no sabemos la fecha de nuestro bautismo? Porque no celebramos, no recordamos, no valoramos. Pero también importante nuestra vida cristiana, el día que el Señor me reconoció como su hijo. No, ya soy hijo de Dios por la vocación humana, pero el día de mi bautismo el Señor no oficialmente me reconoció como su hijo. Y más de eso, me regaló un hermano, me regaló el templo vivo del Espíritu Santo, me regaló otros hermanos. Y la fecha importante de nuestro bautismo. Yo nací el 24 de noviembre y fui bautizado el 28 de noviembre. 4 días después. Que yo nací ya grande, gordito. No, eso. No, porque papá y mamá tenían esta. Después nació, yo nací en casa. Como ¿cómo se llama? La partera. No. Después me llevaron para bautizar. El cura párroco era, según, muy duro, así, hablaba de negro, de sultana, todo eso. Nació, tiene que bautizar. Antes de 40 días. No era antes, ¿no? Imagínense, 50 años atrás, 51 años. Después la vocación a la vida cristiana, que llamamos vocación específica, ¿no? Por matrimonio, nosotros como sacerdotes, uno
recibe, escucha el llamado de Dios para una misión, para una vocación específica. Algunos casados, sacerdotes, religiosos, misioneros, llamamos de vocación específica. Y dentro de la vocación específica, ahí viene la vocación de ustedes también como dirigentes. Nosotros mismos como sacerdotes tenemos vocación. Algunos tienen vocación al movimiento de Cursillo Cristiandad y otros no. Otros están en la renovación carismática. Como sacerdotes somos de todos los movimientos. Yo no puedo elegir un movimiento nomás. Y más aún como cura párroco, yo estaba en una parroquia, tenía todos los movimientos y tenía que acompañar a todos, porque uno es un celo apostólico por detrás también, ¿no? Va a estar con uno, está con otro. Entonces, pero uno tiene preferencia por un movimiento. Yo siempre tuve preferencia por el movimiento de Cursillo Cristiandad, que para mí la experiencia que tengo es uno de los mejores métodos de evangelización. Hasta hoy no encontré ninguno método de evangelización como del Cursillo de Cristiandad. Si respetamos, si llegamos a cumplir todo, es casi perfecto. Lo que pasa es que muchas veces queremos hacer así nomás y ahí no funciona la cosa. También promueve grupos de cristianos, reuniones de grupo, como ahora, iglesias, ¿no? Hay encuentros. Es fundamental. ¿Para qué? Para convivir el cristianismo en amistad. Nosotros convivimos, no puedo ser cristiano solo, yo y mi pieza. Yo comparto, yo comparto mi fe, mi vida con los demás. Entonces es un convivir el cristiano, la amistad. Me hace crecer en la fe y en la conversión. Cuando yo comparto, yo crezco. Yo escucho una homilía, me llega en mi corazón, yo escucho a una persona, me da consejo, me llega a mí. Entonces, a partir del momento que yo voy compartiendo la fe, yo voy creciendo también con mi fe. Y por otro, comprometerse en el apostolado entre sus miembros. Hay un compromiso con los miembros. Tercero, impulsa la fermentación evangélica en los ambientes. Se puede hacer individualmente, pero el MCC orienta que hagamos comunitariamente, ¿no? Respecto a los grupos de amistad. No sé si acá se llama grupo de amistad, pero es fundamental traer como grupo de amistad ese grupo que se reúne una vez por semana. Reunión de grupo. Reunión de grupo. En Paraguay se dice grupo de amistad porque el grupo es lo que trae a la idea fundamental. Comunitariamente, como grupo, en un ambiente común, colaborado con los planes pastorales de la iglesia, parroquia, diocesano o nacional donde hay. Pero lo importante es trabajar en grupos. Por ejemplo, tuve experiencia en Paraguay que cuando estábamos haciendo para el cursillo, el pre-cursillo, a veces hay unos candidatos, los líderes son difíciles de llevar al cursillo, pero son buenas personas y líderes. Entonces ia el dirigente a hablar y medio que no convencía, entonces me llamaba, padre, vamos visitar, que si el padre va a la casa, yo creo que vamos a convencer. Entonces yo, nesse caso, yo acompañaba los dirigentes en una casa y convencía, y a veces amenazaba, si no va al cursillo te va al infierno, entonces no había de otra, tenía que irse al cursillo. Entonces, buscamos los métodos para llevar, porque sabemos que la experiencia sería linda. No, es linda la experiencia. Conclusión. La finalidad es también expresión del carisma. No, el carisma. La finalidad del movimiento de Cursillo de Cristiandad es la expresión última de su carisma. El MCC existe para realizar una misión evangelizadora, concreta en la iglesia y en el mundo. Tenemos una misión como cursillistas: evangelizar nuestros ambientes, dentro del método los 3 tiempos, como ya dije, ¿no? B. La identidad del MCC está garantizada por el empeño en conseguir su finalidad. ¿Cuál es nuestra finalidad? Que nuestros hermanos tengan una experiencia de Cristo. Entonces, la consecución de su finalidad
es lo que garantiza la verdadera identidad del MCC. Mientras mejor sirva a la evangelización de las personas, de los ambientes, por medio de su método propio, más será el movimiento de iglesia que inspiró el Espíritu Santo. Es un movimiento de iglesia. A pesar que en la historia muchos quisieron llevar por otro lado, hablar que no era un movimiento de iglesia y todo eso, el movimiento de cristiandad nació en una iglesia, es un movimiento de iglesia. No, hay lugares que dice ahí, ¿para qué un sacerdote, el asesor, en un cursillo de cristiandad? ¿Para qué misa en un cursillo de cristiandad? Nosotros sabemos que no vamos a un cursillo a predicar teorías. Así, los rollos no son teorías, los rollos son vivencias. Y uno predica lo que vive. Y si no vive, no hay que mentir. No hay que mentir, no hay que inventar un testimonio que no es verdad. Que hablar la verdad y tiene que salir del corazón. La finalidad configura las estructuras y actividades del movimiento. La finalidad debe configurar todas las actuaciones y estructuras del MCC. Todo debe orientarse y establecerse de la manera que mejor posibilite alcanzar la finalidad del MCC. Lo mejor método. Y ahí dejo algunas preguntas para ustedes, ¿no? Porque ya fue el tiempo, voló, ¿no? Para compartir en grupo. ¿Qué entendemos por fundamental cristiano? Ya sabemos la respuesta, ¿no? ¿Cuál es el fundamental cristiano? Cristo. La gracia, la fe y la iglesia, ¿no? Como dirigente del MCC, conocemos, vivimos y convivimos con el fundamental cristiano. Yo como dirigente, como cursillista, yo vivo lo fundamental cristiano. Cristo es el centro de mi vida. Como dirigente del MCC, encarnamos y transmitimos lo fundamental cristiano a los demás. Invito a Cristo a los demás. Ante la finalidad, ¿cuál es tu compromiso como dirigente? ¿Cuál es mi compromiso como dirigente del movimiento de cursillo de cristiandad? Bueno, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. De color. Que es el arma a utilizar para convencer en esta tarea evangelizadora. Ante la finalidad, ¿cuál es tu compromiso? Evangelizar con los testimonios de nuestras vidas, que más personas se encuentren con Cristo. Creo que nosotros tenemos muchos puntos en común con el resto. ¿Qué entendemos por fundamental cristiano? Fundamental cristiano es la persona de Cristo, centro de nuestras vidas y de nuestra proyección al prójimo. Y acá está incluido lo que es y debe ser siempre la evangelización. Como dirigentes del movimiento, conocemos, vivimos y convivimos lo fundamental cristiano. Sí, conocemos lo fundamental cristiano, pero nuestra vivencia y convivencia la tenemos muchas veces atada a nuestras necesidades temporales. Como dirigentes del movimiento, encarnamos y transmitimos lo fundamental cristiano, lo encarnamos y dentro de nuestras posibilidades lo transmitimos. Muchas cosas las transmitimos educando con el ejemplo. Ante la finalidad, ¿cuál es tu compromiso como dirigente? Nuestro compromiso como dirigente es mostrar a Cristo en lo cotidiano, en cada día,
y atraer almas hacia Él, especialmente al que no tuvo encuentro con Él o se alejó de Él. La otra mesa. Estamos haciendo tatetí porque ninguna de las dos somos muy nuevas, pero estamos aprendiendo bastante. Buenos saludos. ¿Qué entendemos por fundamental cristiano? Cristo Jesús, nuestro Señor. Como dirigente del movimiento, conocemos, vivimos y convivimos lo fundamental cristiano. La vivencia de lo fundamental cristiano es vivir y compartirlo en amistad, porque es vivencia y convivencia, en definitiva. Como dirigentes del movimiento encarnamos y transmitimos fundamental cristiano, lo fundamental cristiano, y tratamos de, como somos nuevas, vuelvo a repetir, sí, participar con la palabra en el sentido de, yo a veces cuando estoy en oración digo, aunque sea con mi pensamiento transmitirle a otra persona, porque todo llega desde la fe. Entonces, basándome en eso y también dando testimonio de nuestras propias vivencias, ¿no? Ante la finalidad, ¿cuál es tu compromiso como dirigente? También acá, haciendo lo poquito que recién que estamos participando con ustedes, participar en convivencia, ayudando a descubrir y realizar la vocación personal con respecto a la misma y promover el núcleo cristiano, buscando siempre a Dios por supuesto. Muy bien, muy bien. Bueno, ante la primera pregunta no vamos a innovar porque todos los grupos dijimos lo mismo. Lo fundamental cristiano es nuestro Señor Jesucristo. Segundo, como dirigentes del MSC, ¿conocemos, vivimos y convivimos lo fundamental cristiano? Sí, lo conocemos y tratamos de vivirlo. Lo que pasa es que comentábamos que vivimos una realidad en un mundo que es muy vertiginoso, donde hay muchas actividades y realmente a veces cuesta, pero convivimos con lo fundamental, que es Jesús. Así que, digamos, no es mucho más. No menos importante. Tercero, como dirigentes del MSC, ¿encarnamos? Sí. ¿Y transmitimos lo fundamental cristiano? Sí. Transmitimos a Cristo en donde nos movemos, en nuestro metro cuadrado, en nuestro trabajo, en la familia, en la parroquia, donde estemos, transmitimos lo fundamental cristiano que es nuestro Señor. Y cuarto, ante la finalidad, ¿cuál es tu compromiso? La finalidad es la evangelización. Esa es nuestra finalidad como movimiento del cursillo, ¿no? Y por lo tanto, el compromiso es anunciar a Jesucristo y testimoniarlo con nuestra vida. Decíamos que no todos los que vivieron un cursillo terminan dentro del movimiento, pero sí que es un semillero que sale a trabajar en las diferentes parroquias en diferentes otros pastorales. Por ahí pastoral puede ser catequesis, carcelaria, de los enfermos. En particular cuando el padre hablaba de que tenemos que llegar a los alejados, que son los bautizados, pero no convertidos, no evangelizados, recordaba esto, ¿no? Nosotros damos catequesis prebautismal y nos pasa esto, que los padres acercan a los bebés para recibir el bautismo, pero yo con la iglesia no quiero saber nada y no voy a misa, te dicen, ¿no? Y bueno, uno tratar de anunciarlo a Cristo, que eso es lo fundamental. ¿Qué entendemos por fundamental cristiano? Bueno, Cristo es lo fundamental cristiano. Como dirigentes del MSC, ¿conocemos, vivimos y convivimos lo fundamental cristiano? Sí, a través de nuestro testimonio de vida, de palabra, en nuestros ambientes. Como dirigentes del MSC, ¿encarnamos y transmitimos lo fundamental cristiano? Sí, a través de nuestro trabajo apostólico a nivel parroquial y en las actividades del MSC en sus 3 tiempos del método.
Ante la finalidad, ¿cuál es tu compromiso como dirigente? Servir a Cristo a través del MSC, respetando en todo momento nuestro carisma y método propio. Yo quería agregar que la mira en los cursillos son justamente los alejados. Bueno, yo estaba muy alejado de la iglesia. En el 2015 hice el cursillo y tuve un metabolismo de a poco, un proceso, digamos, ¿no? Como decía el padre, y aprender a ver a Cristo a través de los ojos de mis hermanos que me rodean, digamos, ¿no? Y de pequeñas actitudes, de pequeñas cosas, como servir el té y café, o como hoy fui a hacer un control por la arritmia y había un hombre grande y dos hombres mayores, digamos, mayores que yo por lo menos, y uno se ve que había tenido un ACV porque andaba en silla de rueda y el otro era un hermano, un amigo que lo llevaba, digamos, ¿no? Y en determinado momento en la recepción le piden los documentos, entonces yo lo veía que tenía un problema terrible para pararse y fui y lo ayudé, digamos, ¿no? Bueno, me lo agradeció de ellos. O en otro momento después entran al consultorio y uno andaba con una gorra y sale, no vieron la gorra, me dice. Y en el lugar donde yo estaba sentado justo, había salido. A ver, usted se fue para allá, fui al baño y encontró la gorra. O sea, son pequeñas actitudes que uno a veces los dice en el inconsciente. Uno va tomando todo este proceso de manera de que ayuda al prójimo de la manera más simple, digamos, ¿no? Y de la manera más, más cristiana. Padre Arildo, ¿quiere redondear algo, decirnos algo? Sí. Bueno, después. No, le felicito porque parece que estaban atentos a las charlas, al rollo, ¿no? Solamente un detalle, muchas veces nosotros hablamos que nuestra generación de hoy, 2023 vamos a hablar, ¿no? No tenemos tiempo, cuesta, no es así, hay mucha actividad, pero siempre fue así. El tiempo de Jesús, cuando llamó a los pescadores, ellos no estaban vagos, que estaban ellos trabajando para mantener la familia, y ellos dejaron todo para seguir a Jesús. ¿Qué dijo Jesús a ellos? De ahora en adelante daré a ustedes de pescadores de hombres. Cuando el Señor llamó a ustedes, tampoco, yo creo que ninguno de ustedes estaba sin emplear, sin trabajo, con movimiento, ¿no? Por eso siempre debemos, para anunciar a Cristo, si tenemos Cristo como el fundamental cristiano, debemos buscar la manera de buscar el tiempo para estar con Cristo. Jesús habla: quien quiere seguirme, quien cargue con su cruz, sígame, renuncie, sígame. Entonces, esta es nuestra misión. Entonces, le felicito por las respuestas. No sé si está muy fácil la respuesta, la charla, pero parece que entender. Un aplauso para ustedes y otro para Jesús. Ahora el padre Pepe nos quiere decir algo. Quiero hacer una pregunta también. A que no adivina a quién bauticé en el año 85. Andrea. Bauticé yo, Andrea. Cuando lo vi no lo podía creer. Digo, mira, ¿Tenés la foto? Yo sí. increíble. La verdad, me sorprendí, no me imaginé nunca que iba a ser bautizado Andrea. ¿Por qué salió tan buena? Ese es el certificado que le dieron. Y bueno, cuando hablaba esto de ayudar a alguien, a mí me pasó algo. Estábamos en el campamento de los Scouts en Ciudad de la Ventana y, si se acuerdan, hace 15 o 20 años empezó un fuego en el campo. En el campo empezó un fuego, los Scouts enseguida fueron y lo apagaron, ¿no? Excelente.
Al otro día, otra vez se prendió el fuego. Claro, el calor que hacía, claro, vamos a apagar el fuego, vamos a apagar el fuego. Bueno, al tercer día viene el dueño y dice, mire padre, estoy tratando de quemar el pasto, por favor no me apaguen el fuego. Ellos estaban orgullosos y resulta que el dueño del campo no quería apagar el fuego. Bueno, a veces puede pasar, no, lo tercero. Otra cosita antes, porque salía el tema. Yo tuve un pariente, falleció, que tenía un campo, y era hombre de campo, era el hermano de una cuñada mía, yo no nada que ver, pero él era de campo. Y para él, Cristo era un eje, el eje de una rueda. Interesante la idea que tenía él. Decía, y de ese eje se mueve todo, la familia, la iglesia, la educación, como los rayos de una rueda, el eje da vuelta y entonces mueve todo. Pero además agregaba algo que a mí me sorprendió en ese momento, y el eje es Cristo crucificado. Agregaba el crucificado, ¿no? En ese momento logró la redención. O sea, no hablaba solo de Cristo como Cristo crucificado, lo decía siempre que el eje, él creía en el eje que movía todas las cosas en Cristo crucificado. Y bueno, esta vez que estaban hablando todo de este tema, me acordé de este hombre. Bueno, y por último le dije ahora esa estampita, ¿no es cierto?, de San Benito Abad. Muy bien. Esto era para el martes pasado y todos sabemos, ¿no?, la situación triste que tuvimos que vivir, y por eso, porque el martes pasado fue San Benito Abad. Pero tiene algo bueno esta estampita. En el reverso aclara de qué son las letras. Por lo tanto, si alguna vez me preguntan, padre, me dice las letras de San Benito Abad, te traía con la estampita y listo, y lo solucioné, porque si no. Pero bueno, la medalla es interesante. Cada ángulo de la cruz, la ven, ¿no? En cada ángulo de la cruz lleva grabada la inicial CSPB, que significa Cruz del Santo Padre Benito. Si alguien no sabía antes, en cada ángulo es la descripción de la medalla del Padre Benito. Sobre la línea vertical dentro de la cruz está la CSSML, ¿no?, que significa la Santa Cruz será mi luz. Interesante, ¿no? En el horizontal, la NDSMD, que significa no sea el demonio mi guía. Y después vienen las dos partes en torno de la medalla. Del lado derecho, la B corta RSNSMB, que quiere decir retírate, Satanás, no me aconsejes vanidades. Interesante. Y en torno del lado izquierdo, la SMQLI B corta B larga, que significa son malas las cosas que me brindas, bebe tu propio de veneno, con referencia al demonio. Interesante, ¿no es cierto? Por eso le digo, si alguna vez me preguntan qué quiere decir las letras, te regalo la estampita y dejate de... Bueno, claro, porque se creen que lo sabía, ¿no? Yo tampoco lo sabía, pero bueno. Hay un problemita. Miremos de nuevo la cruz. Arriba está la IHS, Jesús el Salvador, en latín. Y abajo pone paz. Pero hay una discusión, yo no me meto en la discusión, pero les aviso, que algunos tienen al revés, la paz arriba y el altar abajo de la cruz. ¿Cómo fue el original? No se sabe, pero digo, algunos, por si alguna vez compran una medalla y tienen al revés de lo que está en esta estampita, es porque, bueno, vayan a saber cómo fue el original y quedó, no sé, que lo cambiaron o lo intercambiaron, no sé, pero algunos traen la paz arriba y otros traen la paz abajo. Yo creo que los que tienen la paz arriba, como esta, resulta que la cruz es el mismo Cristo. Por eso no es necesario aclararlo, ¿no? Me parece a mí, ¿no? En cambio de la otra manera, pues no. Listo, los dejo para que él haga el cierre, ¿no? El papá, el padre, que se llama Padre José, porque del otro nombre a mí no me sale. El
el padre José, además los José somos buenos. Vamos a leer las intenciones que... ¿Puedo leerlo desde aquí? Sí, léelas desde ahí. Salud, Gastón Palopri, Víctor, Bruno, Enzo, Adrián Sánchez, Amanda Passione, Matías, Amelia y Carlos, Nilixa y Johnny, Alberto y Viviana, Víctor, Graciela Díaz, Matías, Estela, Bruno, Sandra, Maritza, Mercedes. Está uno que no le entiendo aquí. ¿Qué quiere decir? Ana María Bertaquín. Ana María Bertaquín. Fallecidos: Adriana, Enrique José, José Omar, Adoración, Germinar, Teresa y Juan, Amelia, Nelly, me paz descanse, ¿no? Emiliana, Víctor, Herminia, Irce, Andrea, Duilio Tartas, Marcelo Rodríguez. En acción de gracias por Amelia y Carlos, por la familia, amigos, Ismenia, por cumpleaños de Tobías, nieto de Susana Pauletti, por Doménica, bisnieta de Mabel y de Popín, Alta América de Liliana y Matías, y por las intenciones, unas intenciones especiales aquí, por el cursillo de hombres y mujeres. Gracias. Ahora van a repartir Juan, los carteles de propaganda de los cursillos para que los llevemos a las parroquias. Queremos hacer una pequeña aclaración. El que los lleva se tiene que comprometer a que el cartel se ponga. Porque muchas veces pasa que en la secretaría te dicen, no, déjenlo, que después lo ponemos y nadie lo pone. Entonces tratemos de volver o de insistir, no sé, pero que el porque si no tiene sentido, ¿eh? Entonces, ¿los repartieron? No, pues los que quieran, por favor, cuando termine, que vengan, que se los damos y anotamos en qué parroquia, porque en las que no lleven, vemos cómo los vamos a distribuir. Bueno, bárbaro. Entonces ahora les pedimos a que nos da la bendición para que se Bueno, vamos a agradecer al Señor por este encuentro, nuestro momento de compartir la vida, de convivencia de lo fundamental cristiano. Y vamos a pedir a María, nuestra Madre de la Iglesia, Madre de los cursillistas, para que interceda siempre por nosotros, de manera muy especial por esos cursillos que estamos por realizar. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Por intercesión de Santo Patrono San Pablo, descienda sobre ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De colores. De colores.